Nuevamente estamos con ustedes, qué gozo nos da en el alma, en el corazón, seguir con estas meditaciones. Hoy nuevamente vamos a retomar en ese camino. Habíamos hablado del origen divino de la vida del hombre. Ahora vamos a hablar de la voluntad. Tanto la voluntad divina, que es la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros, de que encontremos la salvación y la paz, la vida eterna, recuperando nuestra dignidad y nuestro origen divino. Pero también tenemos la libertad de la voluntad del hombre. Dios ciertamente quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Pero el hombre, lamentablemente, también tiene una voluntad, que es su voluntad humana, y que, desde luego, iluminados por la gracia de Dios, esa voluntad humana tiene que ser moldeada, iluminada, purificada, para que quiera lo que Dios quiere. Y es entonces cuando el hombre se planifica y llega a la plena realización de su existencia, cuando su voluntad humana está sujeta a la voluntad divina, cuando no somos nosotros, sino es Dios el que actúa en nuestra vida, cuando renunciamos a nosotros mismos para que sea Dios el que entre y tome el lugar que le corresponde en nuestro ser. Pero Dios es tan respetuoso de la voluntad del hombre que también en ese respeto que tiene de la voluntad del hombre, pues está precisamente el toque de la salvación o de la perdición. El hombre se salva en su voluntad, queriendo lo que Dios quiere, y puede perderse cuando el hombre no quiere lo que Dios quiere. Cuando el hombre libremente, en su voluntad, muchas veces pervertida o dañada o lastimada por el pecado, pues se aleja del plan de Dios. Ciertamente no podemos ignorar que lo que dice el apóstol Pablo es una realidad. Hago lo que no quiero muchas veces. Hay una ley que frena la ley del Espíritu, que nos induce a actuar y hacer lo que no queremos nosotros hacer y que a Dios no le agrada. Pero esa es la lucha que tenemos siempre entre el bien y el mal. En este tema, como ya lo he mencionado, que es precisamente el tema de la voluntad humana y la voluntad salvadora en el hombre, en juego es la voluntad divina con la voluntad del hombre, tenemos que centrar nuestra atención y nuestra mirada. San Pablo nos advierte algo muy importante, que la vida presente es una milicia, una lucha, es un combate espiritual. Y así lo tenemos, ya lo habíamos mencionado en el tema anterior, la exhortación del apóstol Pablo a armarnos cada día con la armadura de Dios para poder resistir en la lucha contra las fuerzas del mal. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Y así también en esta batalla espiritual, es la batalla de cada día, estamos llamados al combate mientras dura nuestra existencia en el mundo, en el camino, en la peregrinación. Y así en esta caminar, en esta lucha, en este caminar, están en juego tres fuerzas. Las fuerzas del enemigo de nuestra salvación, la fuerza, desde luego, de la libertad y de la voluntad humana propiamente, que nos anima, desde luego, al saber que siempre contamos con la gracia divina. Pero también está la libertad, la realidad de la libertad del hombre, que nos lleva a la realización de obrar en el bien. O sea, está esas tres fuerzas que continuamente nos están llevando el camino en esa batalla y que nos invitan a alcanzar finalmente la meta, que es el cielo, que consiste en seguir con fidelidad y obedecer al plan divino, a la obra de Dios en nosotros. Y así dice en el documento de la Iglesia, la Gaudium et Spes, los números 16 y 14, también nos dice que el hombre está llamado a escuchar en su interior, en esa voz interior que siempre Dios da a todo ser humano, la voz de su conciencia que nos dice: haz el bien y evita el mal. Es una expresión del don precisamente de la libertad que nos señala el Concilio Vaticano II
en estos números, en la Gaudium Pesca, el número 16 y también el 14. Esta suave voz, que es la voz del Espíritu Santo en el alma, en el corazón del hombre, que resuena en su interior, es desde luego esa bondad infinita de Dios que nos acompaña en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, y que nos va sugiriendo, nos va recordando, nos va moviendo a que no perdamos ese origen divino para el que fuimos creados. Así también en esta voz interior encontramos esta posibilidad de vernos desde luego inclinados en nuestro corazón al cumplimiento de los mandamientos. Y esto nos permite a no ser desde luego esclavos de nosotros mismos en este mundo, y el respeto humano, desde luego, para que caminando en el camino de la vida podamos también vencer al maligno, vencer a Satanás, que siempre está al acecho. Lo que realmente, mis queridos amigos y hermanos, nos da eficacia, nos hace ser eficaces en nuestra acción, es precisamente en el vivir en la voluntad divina, en la libertad decidida de rechazar el mal y aceptar el bien. Esa voluntad decidida del hombre es el despojo de nuestra voluntad humana para poder vivir en esa pobreza de espíritu, abrazados de la voluntad divina, que consiste precisamente en tener nuestro corazón puesto en los bienes eternos y no en los bienes pasajeros, en los bienes de este mundo. Y así podemos decir que nuestra victoria está asegurada, que no es la victoria en nuestra voluntad debilitada, en nuestra voluntad débil, sino en la voluntad divina que sostiene nuestra débil voluntad, donde van adquiriendo nuestras acciones un valor de eternidad dichosa. En esa libertad y voluntad del hombre está precisamente los méritos en que el hombre gana con toda libertad y con voluntad decidida el premio eterno. Todos tenemos desde luego en nuestra vida los auxilios necesarios para poder conquistar la vida eterna, entre los cuales auxilios tenemos un auxilio muy poderoso y que muy pocas veces tomamos en cuenta, que es precisamente a nuestro ángel custodio, nuestro ángel guardián, que nos sugiere, y desde luego que la acción del Espíritu Santo que nos anima siempre. El ángel guardián, el ángel custodio que Dios ha dado a cada uno de nosotros desde el momento de venir a este mundo, Él nos protege, nos sugiere, nos anima y nos inspira y nos aconseja hacia el bien, para que podamos así ganar la eternidad dichosa, desde luego. Si es que Dios no nos abandona en el camino, siempre está con nosotros, animándonos, sosteniéndonos y guiándonos hasta el último instante de nuestra existencia temporal. Dios siempre está en auxilio nuestro y nunca nos abandona. Él estará siempre con nosotros. El mismo Jesús nos dijo muy claramente: yo me quedaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta la consumación de los siglos. Todo ser humano, desde luego, está auxiliado de los bienes divinos, pero desde luego cuenta todo ser humano con la libertad humana para elegir, Si el hombre puede elegir, y dice la Sagrada Escritura: mira, el hombre, tienes ante ti el bien y el mal, elige uno o el otro. Si eliges el bien, elegirás la vida. Si eliges el mal y lo sigues, encontrarás la muerte, y muchas veces con tristeza, la muerte eterna. Por eso podemos decir con toda verdad que fuimos dotados por nuestro Creador de inteligencia y de voluntad, inteligencia y voluntad. Además, desde luego, siempre contaremos con la gracia divina, y a nadie, absolutamente, aún al más grande pecador, le faltará la gracia divina. Esa es una verdad absolutamente innegable. Dios no nos falta a nadie, a todos nos auxilia con su gracia. Y desde luego tenemos y contamos, gracias a Dios, con lo que la Iglesia llama y nosotros consideramos como la comunión de los santos. Es ese regalo maravilloso de estar en comunicación
con aquellos hermanos nuestros que ya entraron a la patria eterna, que es nuestra casa, y que desde el cielo interceden por nosotros. Por eso la iglesia nos canoniza a los santos, por eso la iglesia certifica la vida ante Dios de los santos para auxilio nuestro. Y vaya que la vida de los santos delante de Dios tienen una eficacia impresionante. Y así por ello los santos que fueron, desde luego, testigos y que a la vez conscientes de su realidad, de la santidad, que es una vocación para todo ser humano. Tú, mi querido hermano, que estás participando de estos temas de meditación, debes no desconocer y reconocer que eres un llamado urgentemente a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, porque la santidad no es exclusiva de unos cuantos. La santidad está, como decía el Papa Francisco en su documento, al lado nuestro, enfrente, a todos lados, nos rodea. ¿Por qué? Porque la santidad es Dios mismo, y Dios nos rodea con su presencia y nos invita a vivir su vida divina, que consiste precisamente en la realización en la voluntad, en nuestra voluntad humana, iluminada por la gracia de Dios, a vivir buscando y añorando siempre los bienes eternos. Lo que nos permite, mis queridos amigos y hermanos, ganar la victoria en el ejercicio de nuestra voluntad es precisamente Jesucristo y su reino eterno, sujetos totalmente a la divina voluntad, sumergidos en ese querer divino, en esa obediencia solo a Dios, y no desde luego en las prácticas meramente externas, muchas veces piadosas, intelectuales, sino en esa unión plena al Dios de la vida. Cuando nuestra voluntad se sumerge totalmente en el divino querer, en la voluntad de Dios, de tal manera que, como decía un día Santa Teresa, Señor, un día Santa Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia, llegó a comprender muy bien esta verdad, y ella le dice a nuestro Señor: mira, Señor, mi voluntad me aterra, porque mi voluntad está muy dañada por consecuencia del pecado, que es la realidad de todos nosotros. Mas, sin embargo, cuento con tu gracia y tu voluntad divina, y me abandono. Santa Teresita es la doctora del abandono y de la confianza en el querer de Dios, en la misericordia de Dios, en la salvación divina. Y por eso le dice un día Teresita a nuestro Señor, le dice: renuncio a mi voluntad y a cambio tomo tu voluntad. Renuncio a mi libertad y voluntad y tomo tu voluntad y libertad divina, para no actuar según yo, sino según tú. Y ese es el momento, como decía aquella hermosa oración de San Ignacio de Loyola: toma, Señor, mi inteligencia, mi libertad, mi voluntad, todo mi ser y haber, todo lo pongo en ti me complazco, etc. O sea, la voluntad divina, que es precisamente la que debemos portar siempre, entregarle a nuestro Dios esa voluntad. Cuando nuestra voluntad se sumerge en el querer divino, entonces ya Satanás, que es el padre de la mentira y del engaño, y es el padre de la soberbia, ya no puede hacer nada en la vida del hombre. Nada puede hacer el demonio o el espíritu del mal cuando nosotros sujetamos nuestra voluntad humana y la entregamos a la voluntad divina. El demonio se huye, se va precisamente. Es por eso que podemos nosotros concluir, al afirmar esto, que el hombre peca por su propia voluntad, que es siempre la que le da valor a las acciones, a nuestras acciones. Dios, que ama a todas las criaturas infinitamente, como de hecho nos ama Dios, nos ha concedido ese regalo del libre albedrío para que por él nos perfeccionemos en la virtud y en la santidad y en la vida amorosa de Dios, aunque también tenemos desde luego el riesgo de perder esa gracia divina por no sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y aquí es donde viene para nosotros aquello que decía muy elocuentemente el apóstol Pablo: obrar con temor y temblor en la obra de vuestra santificación. Obrar con temor y temblor. O sea, tenemos que obrar, actuar
con esa voluntad, pero siempre y en todo momento sujeto a la voluntad divina y con esa humildad de decirle, Señor, si tú me soltaras un momento, sería el peor de los pecadores. Hay precisamente una anécdota muy interesante del santo cura de Ars. Se dice que un día alguien llega a donde estaba el santo cura de Ars y le dice, Padre, su fama de santidad ya se ha extendido a todo el mundo. Todos dicen, usted es un gran santo. Y el santo cura de Ars le responde, hija, en esto no puedo yo darte mucho la razón. ¿Por qué? Porque todo es don y gracia de Dios. Y yo estoy consciente, le dijo el santo cura de Ars, que soy un gran pecador. Y que cada mañana, al levantarme, yo siempre le digo a mi Dios, Señor, no me vayas a soltar un momento, ni me vayas a retirar un instante tu gracia, porque el momento en que tú me retiraras un instante tu gracia y me dejaras de sostener, voy a ser el más grande de los criminales y pecadores. Y esta afirmación del santo cura de Ars nos deja ver la gravedad precisamente de esa voluntad humana que está tan inclinada muchas veces al mal y que la gracia de Dios, que no nos va a faltar nunca, la necesitamos con urgencia y tenemos que ser tan humildes como para estar siempre sujetos a la gracia de Dios. De aquí que viene y se justifica la necesidad importante de vivir en continua oración. Por eso los santos son almas orantes que viven y le dan un lugar muy singular y especial a la oración. ¿Por qué? Porque saben que en la oración es donde van a encontrar la gracia, la fortaleza, el don maravilloso para que su voluntad no se incline hacia el mal, sino que su voluntad siga sujeta a la voluntad divina. Y aquí viene precisamente esta enseñanza que es muy importante. De aquí que el mismo Jesús lo dice a los apóstoles, cuando se los encuentra dormidos en el Getsemaní, los despierta y les dice, ¿no habéis podido vigilar conmigo una hora? Vigilad y orad para que no caigáis en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Lo que duele tanto al corazón divino de Jesús, a nuestro Padre Dios, es que con plena conciencia y también conscientemente, y no tanto por debilidad, nosotros nos alejemos de Él y nos entreguemos al demonio. El hombre se entrega al pecado, que lo lanza precisamente al abismo, cuando su voluntad no la sujeta plenamente al querer de Dios. Para adelantar en la virtud sobre todo de la humildad, y progresar en el camino de la santidad a la que estamos llamados, es urgente y necesario e importante no anteponer nuestra voluntad humana a la voluntad divina. No anteponer, o sea, querer que Dios haga lo que yo quiero, sino más bien siempre estar sujeto al querer de Dios. Es seguir precisamente la voz de la conciencia iluminada por el Espíritu Santo. Cuando la conciencia, desde luego, así lo entendemos, está bien formada y no está deformada. Es entonces cuando podemos elegir bien para la gloria de Dios. Es entonces cuando viene la luz de la libertad y la gloria de todos aquellos que alcanzan la patria eterna. De gran importancia, desde luego, es el imperio de la voluntad, cuando es movida por el amor divino. Qué gran importancia tiene el imperio de la voluntad del hombre cuando es movida por la voluntad divina. Es entonces cuando opera en el bien. Y así tenemos la historia de todos los santos, que aunque muchas veces se tuvieron que inmolar en la cruz, como en el sufrimiento, en el dolor, en la prueba, como las almas víctimas, como las personas que han sufrido inclusive la pasión de Cristo, como lo vivió el Santo Padre Pío, San Pío Pietrelcina, y muchos santos más que pudieron unirse a la pasión de Jesús. Ahí estuvo siempre en juego la voluntad de ellos,
pero sujeta siempre a la voluntad de Dios. Y aunque estaban cruelmente lacerados, sufrientes, coronados de espinas, los llagas del Señor y los dolores intensos, pero su voluntad estaba tan inclinada a la voluntad divina, y cómo hicieron gozar el corazón de Dios, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se sujetaron plenamente al querer divino, aunque su naturaleza humana les decía otra cosa muy contraria. Su vida humana tal vez les podía haber llevado a decir, bueno, ¿por qué tengo que estar sufriendo tanto? Mas sin embargo, se sujetaban plenamente a la voluntad de Dios. Mi querido amigo y hermano, el uso de la voluntad nos mueve precisamente a dar el cielo a los elegidos, o también el uso indebido y torcido de la voluntad llevará también y ha llevado a tantas almas triste y lamentablemente a las penas del infierno, a las penas eternas. Nosotros no tenemos el uso de la libertad de forma absoluta. Es por eso que es de suma importancia que esté siempre esta voluntad abrazada de amor santo, del amor divino, de la luz del Espíritu Santo, sujeta siempre al querer de Dios para que caminemos siempre en el camino de la vida. Dios en su infinita bondad y amor generosamente nos da a cada uno de los hombres la posibilidad de vivir en esa voluntad, en esa buena voluntad, para alcanzar el premio eterno. La libertad nos permite reinar y actuar según nuestros deseos, y así los frutos serán distintos. Si los deseos son según Dios, los frutos serán reflejados en las virtudes, en la fe, en la esperanza, en la caridad y sobre todo en la vivencia de la vida divina, en el testimonio de vida de una voluntad entregada totalmente a la voluntad de Dios. Nuestro Padre Dios, indudablemente, mis amigos y hermanos, tú que estás participando de estas meditaciones, nuestro Padre Dios nos llama a ser libres y no nos quiere esclavos. Dios no nos ha hecho esclavos, no quiere que seamos esclavos. Y para ser libres, Cristo nos liberó. Y esto lo dice claramente el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: Cristo nos liberó para que fuéramos libres. Permanezcan, por lo tanto, libres y no se dejen sujetar de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud, mis hermanos? El yugo de la esclavitud, en esa libertad de la cual Dios nos ha dotado y nos respeta y nos ha dado como don grandioso, es precisamente la libertad, es el estar siempre atentos, sujetos a ese caminar de Dios en nuestra vida. Decimos vivir en la libertad, en el amor, y es precisamente el pleno sentido de nuestra vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando el hombre sujeta su voluntad humana, a la voluntad divina, entonces tiene vida en abundancia. Y toda su vida, todo su vivir, está centrado en Dios. Esa es la experiencia de todos los santos. No encontramos a ningún santo que haya sido manejado y movido y llevado por su mera voluntad humana al arbitrio de su propia voluntad, al arbitrio de su propio capricho, sino que todo santo que caminó en la voluntad de Dios, actuó en todos sus actos según el querer de Dios, de tal manera que cuanto hacía, su pensamiento, sus palabras, sus acciones, todo su ser, no eran ya propias de él, sino eran el pensar, el caminar, el actuar según Dios. Y es Dios el que actúa en sus actos, Dios el que camina en él, Dios el que piensa en él, Dios el que medita, el que actúa, el que realiza los planes. Todos los planes son según la voluntad de Dios.
Entonces corre entre el pasado y el futuro, entre el bien y el mal. En el centro de este hombre, libre y voluntariamente, está la vida divina. Es Dios mismo el que está actuando en él. Y así podemos concluir que es lo que decía San Pablo. Reflejamos como en un espejo la gloria de Dios. Nos vamos transformando cada momento en el Dios de la vida. Este Dios y su cielo que ofrece gratuitamente está en cada uno de aquellos que en su voluntad han sujetado la voluntad divina. Y es ahí cuando Satanás no tiene nada que hacer. Satanás huye totalmente de la voluntad de Dios. Hay dos ejemplos que quiero compartirles. Un día, Santa Teresita nos narra que tuvo una experiencia, ella lo dice como, dice, no sé si despierta o dormida, como si hubiera sido un sueño. Describe Santa Teresita en su diario, veo a unos seres que vienen caminando hacia donde yo estoy, pero caminaban con cadenas muy pesadas, muy feos, muy horribles, muy deformes, con cadenas pesadas que difícilmente se podían mover. Y dice Teresita que notó que cuando ella los ve, en ese preciso momento que ella advierte esa presencia, aquellos seres se esconden de la vista de Teresita, se escondieron. Entonces, Teresita, por su curiosidad, de todos, yo digo femenina, pero de todo ser humano, no solo las mujeres son curiosas, también los hombres, pero esa curiosidad, muchas veces no muy sana, se asoma para ver bien a aquellos seres que se han escondido. Y comenta Santa Teresita que, fíjense algo muy interesante, dice que notó que cuando se asoma para verlos, en el momento que quiso ver a aquellos seres tan deformes, aquellos seres huyen, pero despavoridamente, y se alejan de la vista de Teresita. Y ahí ni las cadenas le pesaron, caminaron con fuerza, huyendo de la vista de Teresita. Entonces ella hace un comentario muy interesante. Dice, ahí comprendí que una alma que se entrega al amor es temida por el demonio. El demonio no tiene miedo. El demonio se va, se ahuyenta. Cuando el hombre vive en la voluntad divina, cuando el hombre vive en el amor de Dios, cuando se ha entregado y se ha abrazado el amor divino y su voluntad está inclinada hacia el bien. Otro ejemplo que quiero compartirles es de Santa Faustina. Santa Faustina, ya lo veremos en un tema que vamos a ver en esta semana. Santa Faustina, cuando fue llevada al infierno, porque fue llevada al infierno por su ángel custodio, ángel guardián, y cuando ella fue llevada místicamente y vio la realidad del infierno, ella las narra como 8 grados de tormento, ya lo veremos en el tema. Pero dice ella que notó, cuando estuvo allí en la experiencia de aquella visión de las penas eternas, notó precisamente que muchas de aquellas almas cayeron ahí porque, pues, simple y sencillamente dudaron de la presencia de Dios y de la existencia del infierno, que la inmensa mayoría eran almas que no creían en la existencia del infierno, no vivían pues en su voluntad según la voluntad de Dios. Bien, cuando ya terminó la experiencia, Santa Faustina se va a la capilla a orar intensamente para que no cayeran ya tantas almas en aquel lugar de tormentos, que ella quedó impactada, impresionada. Y dice Santa Faustina que cuando terminó su oración se va a su celda, le llaman celdas en las comunidades religiosas, y cuando ya estaba en su celda para descansar, cuando entra para descansar y en la noche, muy avanzada la noche, se encontró en su celda 5 perros rabiosos que abren los hocicos con mucha rabia, y un perro habla, desde luego no eran perros, eran demonios, pero en forma de perro, hablando le dice a Santa Faustina, te vamos a despedazar porque nos has quitado muchas almas. Y Santa Faustina le responde al demonio, aquí estoy, despedácenme si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios. Y dice Santa Faustina, comenta en su diario, que cuando ella dijo eso, si es la voluntad de Dios,
Los demonios huyen despavoridos, salen corriendo y un demonio le dice a los demás, vámonos de aquí porque el Altísimo está con ella. ¿Por qué? Porque estaba sujeta a la voluntad de Dios. Qué importante es vivir sujetos a la voluntad divina y no según nuestra voluntad. Nuestra vida de peregrinos tiene precisamente esa llamada tan hermosa, tan sublime, a vivir en la voluntad de Dios. El hombre puede escoger, nadie es forzado al bien o al mal. Dice el apóstol Pablo, fiel es Dios, eso lo dice en 1 Corintios 10:13, fiel es Dios, que no permite que seamos tentados más allá de lo que nuestras fuerzas pueden. 1 Corintios 10:3. Y el apóstol Santiago afirma algo muy importante. Nadie al ser tentado diga, Dios es el que me tienta, porque Dios no puede ser tentado para el mal. O sea, Dios no nos puede inducir al mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado al ser atraído o seducido por sus propios malos deseos, o sea, por su propia voluntad torcida, cuando no es sujeto a la voluntad de Dios. Después, estos deseos, desde luego, del hombre que se aleja de la voluntad de Dios, se entrega a su propio capricho, conciben y dan a luz el pecado. Y el pecado, cuando se ha desarrollado por completo, hace que el hombre quede seducido e inducido a la muerte. Es Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15. Qué importante, mis hermanos, es precisamente esa necesidad de que la voluntad humana esté sujeta no a la voluntad del pecado, no al pecado, sino a la gracia divina, al bien. Nuestro Dios es el que da pleno sentido a todo nuestro vivir, a toda nuestra vida. Es Él quien obra prodigiosamente en nuestra vida cuando nosotros sujetamos nuestra voluntad humana a la voluntad divina, a vivir en la divina voluntad. Es entonces cuando encontramos el verdadero sentido, el sentido más pleno de la realización de nuestra vida de caminantes en el camino de Dios. Estamos sujetos desde luego en cada momento, en cada instante, todo nuestro ser, hasta las células más pequeñas, al amor de Dios, al plan de Dios, a vivir firmemente, determinado a luchar en la fe para vencer las fuerzas del mal, para vencer al enemigo que nos acecha. Y así el mundo, el demonio y la carne, que son los enemigos del hombre, los enemigos del alma, no tienen nada que hacer en la vida de un hombre que se sujeta a la voluntad divina. Y esta actitud es la que nos da el mérito para la santidad. Por eso se coronan los santos, porque los santos lucharon en su voluntad para sujetarla a la voluntad divina. Y no es fácil. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida y por mí y por el Evangelio la salvará, lo dice Jesús muy claramente. Y por eso Jesús también hablando de la santidad, dice, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera, o sea, el que sujeta su voluntad a la voluntad divina, tome su cruz de cada día y sígame, permitiéndonos así ser fuertes como el apóstol para transformar nuestra vida y nuestro ser como verdaderos testigos del Evangelio, como lo dice el Papa Francisco, testigos con alegría, en la alegría del Evangelio, en el gozo de predicar la buena nueva de salvación a todos los hombres. Nuestra vida es un poema de amor en esa voluntad libre y determinante de caminar como testigos de la presencia viva de Dios. Contamos siempre con la fidelidad de Dios en nuestra voluntad. Dios es fiel, siempre fiel. Y el hombre también que se sujeta a Dios encontrará todos los medios necesarios, todas las gracias necesarias para caminar en la santidad. Por eso la Iglesia canoniza a los santos, porque vivieron y practicaron las virtudes de grado heroico, pero está su voluntad que se sujetó a la voluntad de Dios. Pudieron haber caminado por el camino del mal, porque tenían toda la libertad de hacerlo, pero no quisieron caminar y abrazar el amor divino. Eso es lo que alegra el corazón de Dios.
Mis queridos hermanos, en esta lucha entre la voluntad humana y la voluntad divina, en esta lucha para vencer y experimentar, nos dice San Pablo, es el Carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 14 al 25, nos dice el apóstol Pablo, veo el bien y lo pruebo, pero no puedo tampoco ignorar de que hay una ley que frena la ley del Espíritu, que me induce a hacer el mal cuando quiero hacer el bien. Esta es una realidad. Por eso aquí en este juego entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios está precisamente la lucha, la guerra, que implica la generosidad de cada uno de nosotros. La generosidad para morir a nosotros mismos, para dejar que Dios viva y no seamos nosotros. La misericordia y el amor de nuestro Creador precisamente conocen nuestra fragilidad, saben de qué barro estamos hechos, se acuerda de que somos barro, de que somos polvo. Por eso, como lo dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Tú preparas una mesa frente a mis adversarios y me unges con aceite nuevo. Mi copa rebosa de alegría, mi bondad y misericordia está en ti, Señor. Al ver nuestra tristeza de vivir así, en esa triste realidad del hombre que ha sido herido por el pecado, como lo acaba de decir el apóstol Pablo, pues no nos queda otra razón más que abandonarnos en esa bondad de Dios y no confiar en nosotros mismos, en nuestra voluntad, sino siempre en la voluntad de Dios, pero con la confianza y la certeza de que Dios siempre nos acompaña y nos sostiene y a nadie retira su gracia. Lo que el hombre hace perder el sentido de la vida es precisamente consentir en sus bajas pasiones, en sus pasiones desordenadas, el querer vivir para sí mismo. Por eso ahí está el sentido de aquellas palabras de Jesús: el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿Qué significa perder la vida? Significa precisamente no vivir ya para nosotros, ni mucho menos para el pecado, sino vivir para Dios. Mientras no seamos conscientes de que el pecado es lo único que nos aleja de Dios y que podemos, con la gracia de Dios, vencer el pecado, no vamos nosotros a salir de esa realidad transitoria, pecadora de nuestra vida terrenal. Si pecamos, entonces perdemos el sentido de la vida, que se refiere precisamente en ese amor de Dios que nos sostiene, en la ternura de Dios que es rico en misericordia para cada uno de nosotros. Hay dos grandes verdades que quiero poner muy en alto al hablar de este tema del juego entre la voluntad humana y la voluntad divina. Es precisamente las verdades fundamentales de nuestra vida espiritual. La doctora de estas dos grandes verdades es Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, que nos viene a presentar la belleza del Evangelio. Nos viene a traer en la vida práctica el Evangelio de la vida, la voluntad de Dios actuando en la vida del hombre. Y Santa Teresita, el Niño Jesús, nos habla de esas dos grandes verdades en todo el contenido de su doctrina, en el abandono y la confianza que debe de animarnos en nuestro Dios. Nos dice que, primera verdad, tenemos que reconocer nuestra miserable pequeñez, o sea, nuestra fragilidad, nuestra voluntad pervertida y dañada, diríamos, por el pecado original. Es esa voluntad torcida que, como ya dijimos hace un momento, que lo dijo San Pablo, veo el bien y lo apruebo, pero hay una ley que frena la ley del Espíritu. ¿Cuántas veces hemos caído, aún por muy buenos propósitos que hagamos, y decimos, ahora sí ya voy a vivir una vida nueva, ahora sí ya no voy a caer en este pecado? ¿Y cuántas veces volvemos otra vez a caer? Por eso nuestro Señor, cuando hablaba del perdón, decía, ¿cuántas veces tienes que perdonar? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7. Y nos habla precisamente Santa Teresita de esa realidad, la fragilidad del ser humano, nuestra miserable pequeñez, nuestra nada, la capacidad de poder alejarnos de Dios porque somos capaces. Si el Señor retira de nosotros su gracia, ya lo hemos dicho hoy,
expiraríamos, si nos retirara su aliento moriríamos, etc. Dice San Pablo, todo es don y gracia de Dios. ¿De qué te enorgulleces como si no hubieses recibido las gracias divinas? Todo es don y gracia de Dios. Recordemos también, hablando de esta fragilidad del ser humano, aquel pasaje del Antiguo Testamento que dice, ¿de qué te ensoberbeces polvo y ceniza? Ya en vida tus intestinos están llenos de podredumbre. Lo dice el texto sagrado, el libro de la sabiduría. ¿De qué te enorgulleces polvo y ceniza? O sea, esa es nuestra realidad. Mas, sin embargo, cuando confiamos en nuestra voluntad, entregada a la voluntad divina, confiamos en el poder de Dios, podríamos decir, como decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece, en el que me da la fuerza. Y ahí es donde cala precisamente la segunda verdad de Teresita. Aunque nuestra miseria es grande, nuestra fragilidad está muy, muy por debajo. Somos muy, muy dañados por consecuencia del pecado. Pero contamos con el amor omnipotente, paternal y misericordioso, que es la segunda verdad. Y esto nos lleva precisamente al abandono en los brazos de Dios. Un abandono que desde luego no consiste en abandonarnos en nosotros, sino en el poder y en el amor de Dios. Hay una enseñanza, continuando en estas referencias de Santa Teresita, una enseñanza preciosa que nos da esta hermosa santa, doctora de la Iglesia. Nos dice, les cito las palabras de ella, nos dice Teresita, por gracia de Dios fui preservada de faltas graves, porque así lo quiso Dios, me cuidó, me protegió. Pero, decía Teresita, no porque Dios me haya protegido de esa forma, no considero que podría caer hasta en los más grandes pecados. Sé, decía Teresita, la misericordia de Dios para con el buen ladrón, para la mujer adúltera, para la samaritana, etc., a la Magdalena. Sé a qué atenerme muy bien con respecto de su amor y de su misericordia. Eso lo decía Teresita. Y aunque, dice ella, aunque yo hubiera cometido por algún motivo los más grandes y horribles pecados, los más atroces pecados, no dudaría un momento ni disminuiría un ápice mi confianza. Porque con el corazón destrozado de arrepentimiento, yo, con plena voluntad y libertad, volaría a los brazos de Dios con un corazón lleno de dolor. Con dolor le pondría en el corazón de Jesús todos esos grandes pecados, los cuales al llegar al corazón divino de Jesús, se desvanecerían esos pecados como cuando cae una gota de agua en una ardiente hoguera. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, esa confianza en esa voluntad de Dios, para salvarnos tenemos todos los medios para encontrar la salvación en la vida. Por eso, nuestro gran Papa Francisco, abrazando el Evangelio, como quiso desde el inicio de su pontificado abrazar el Evangelio, inclusive al tomar el nombre de Francisco, se entregó a vivir el Evangelio. Y aunque viva esta guerra, Dios le fortalezca al Santo Padre por la guerra que vive tan terrible de los enemigos que lamentablemente no han entendido lo que es realmente el Evangelio de la misericordia. Pero nos enseña claramente que todo ser humano es objeto del amor de Dios, aún los más grandes pecadores. Por eso el Papa Francisco ama tanto a Santa Teresita, porque todo ser humano, sea de la creencia, de la confesión de fe que viva, o sea de cualquier religión, de cualquier estado de vida, desde luego que todo ser humano es objeto del amor y de la misericordia de Dios. Y esto es lo que predica y vive el Santo Padre, el Papa Francisco. Y Teresita lo vivió tan plenamente que en el momento que Santa Teresita en una ocasión pudo ella enterarse de que habían condenado a muerte a un criminal llamado Pranzini, Teresita, ¿qué hizo? Teresita se va ante el sagrario y ora intensamente y le dice a Jesucristo el Señor, no Señor, no puedes perderse esta alma que va a ser ejecutada.
aunque haya sido el más grande pecador, por Él derramaste tu sangre en la cruz. Por eso, aunque Él no diera ningún signo de arrepentimiento, sé que tú, Señor, por el poder de tu sangre, le has perdonado. Y cuando te pido, Señor, que cuando Él vaya a la ejecución, bese por 3 veces un crucifijo. Es una señal que me confirmará lo que tú ya me has respondido, el perdón para Él. Así sucedió. Cuando Él fue llevado a la ejecución, aquel criminal va con el capellán y de seguro le pide al capellán la absolución de sus pecados. Y le pidió que le entregara el crucifijo y lo besó por 3 veces como Teresita lo había pedido. Es ahí donde se confirma claramente la voluntad divina de salvar aún al más grande pecador. Y quiero terminar este tema haciéndote un comentario muy importante y un cuestionamiento. Cuestionamiento para ti y para mí. ¿Qué hemos hecho con los criminales de hoy, con los pecadores de hoy? ¿Los hemos llevado a la salvación, doblando rodillas ante Jesús sacramentado por su conversión, o los hemos enjuiciado y los hemos condenado, como no es realmente el Evangelio? Preguntémoslo cada uno. Porque Teresita nos enseña, y el Evangelio nos enseña, que Dios es misericordia, aún para los más grandes pecadores. Mi querido amigo y hermano, está en juego la voluntad humana, la voluntad divina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos sujetamos a nuestra voluntad meramente herida y llena de miseria y de pecado, o nos vamos a abrazar de la voluntad divina para caminar en el camino de la vida? Estoy al final de este tema. Creo que es para nosotros un motivo de cuestionamiento. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? ¿Realmente estamos abrazados en la voluntad, en la divina voluntad, o estamos encadenados por nuestra voluntad enferma, lastimada, herida por el pecado? Yo creo que hoy el Señor nos llama fuertemente a que sujetemos esa voluntad pecadora, débil, limitada, a esa voluntad misericordiosa, divina, de un Padre que, como dice la parábola del Hijo Pródigo, va, corre, cuando ve venir a lo lejos su hijo, lo abraza, lo cubre de besos, le manda a celebrar una fiesta, porque aquel hijo había reconocido en su voluntad, en su libertad, en aquello que un día sacrificó y se fue por el camino de su libertad humana, despilfarrando en el pecado todos sus bienes, pero ahora reconoce y vuelve a los brazos de Dios, y la voluntad divina lo abraza, le pone el anillo en los dedos, sandalias en los pies, vestidura nueva, le pone el anillo, le manda, se le va a una fiesta. Es la fiesta que a ti, mi querido amigo y hermano, Dios te ofrece. Cuando dejes tu voluntad humana, te sujetes a la voluntad divina. Que Dios te bendiga y te espero en el siguiente día con el tema que continuaremos en este caminar. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te esperamos.